Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Y si esa mujer, por ejemplo, mi madre vive, tengo muchos choques con ella. Me hago esas preguntas, pero yo no tengo hijos. No te hagas preguntas. Tú ponte a tu madre delante y tú ahora dime, por ejemplo, por supuesto si quieres, sí, ¿qué es lo que tú al verlo en ella te altera, pero que te altera? No, pero ese montón de cosas... Es que el problema, muchas veces el problema es ese, que aparentemente son tantas cosas, pero no es verdad. Si te fijas verás que es una solo, pero hasta que no le pones nombre a esa o una cosa, desde la ambigüedad, el inconsciente va a sus anchas. Que no me importa decirlo, además yo se lo he expresado ya, es que ella quiere o querría que yo pensara o actuara como ella quisiera. No es verdad. ¿No? Tú no estás viendo eso. Eso es una interpretación. Yo lo que te pregunto es, ¿qué es lo que tus ojos ven en ella para tú sacar esa conclusión? ¿Qué ves? ¿Que quiere llevar el control? Uy, sí. ¡Ah! Eso es lo que tú ves. Lo otro ha sido una interpretación. Tú lo que ves es un patrón de comportamiento de alguien que... ¿Tienes pareja? ¿Perdón? ¿Tienes pareja? Yo sí. ¿Cuánto tiempo llevas? 20 años. ¿Cuál es la función que hace él? ¿Tú crees que él te puede sentirte, que la intentas controlar, que está con todo el cariño? No, sí, espero, y cada vez intento ser más consciente de no controlar. Pero si tú tienes que ser consciente de no controlar, imagínate. Claro. Pues a eso me refería. O sea, claro, yo no sé hasta qué punto tú eres feliz ocupando ese lugar. Yo no lo creo que seas feliz, porque en realidad uno no es feliz. En fin, requiere esfuerzo controlar. Sí, bastante. Lo femenino, y acordaos, lo esencial no requiere esfuerzo. Si hay esfuerzo, cuidado, pasa algo aquí. Entonces, lo ideal sería pues que tú te pudieses serenar en ese sentido. ¿Para qué? Pues para que tu marido, en vez de estar ahí supeditado a alguien que le controla la vida, pues que te mire y yo no dudo que se sentirá orgulloso de ti, pero que sobre todo se sienta orgulloso de ti, más allá de... Claro. Pues para eso tú has de sentirte orgullosa de tu madre. ¿Cómo? Reconociéndote. Es decir, reconociendo que, fíjate, tú tienes hijos, ¿no? No. Por eso la pregunta que yo te he hecho. Eso es una ventaja para tus hijos, pero no para tu marido, por supuesto. Claro, porque la energía se centra todavía. Mi marido tiene un hijo de otra relación, pero con nosotros no. Vale, bueno, pero como que en principio es más fácil. Yo lo que intento darte a entender es lo siguiente. Para cambiar un patrón es tan sencillo como ser consciente tú, que es lo que tú puedes hacer, de cómo te afecta cuando tú ves a tu madre actuando de esa manera, qué te genera. Porque eso es exactamente lo que tú generas. Claro. Si tú la emoción te refieres, ¿no? Claro, pero exactamente. Si tú eres consciente de lo que generas, porque eres consciente, porque te lo genera, entenderás que hay algo ahí que hacer. Porque lo que le generas, te lo generas, porque el otro no existe. Claro. Y ahí se perpetúa. Entonces, en realidad, todo movimiento sanador o terapéutico, como queráis llamarlo, veréis que es un movimiento siempre hacia adentro. Es un reconocerse, no es un señalar el problema, verlo el problema. Si veis el problema afuera, el problema se perpetuará adentro constantemente. Claro. Bueno, dice, cuando en vez de la madre es el padre, lo que produce esa reacción. Verán, cuando tú contemplas a tu madre y tienes esa reacción que te altera, claro. Cuando en vez de la madre es el padre, ¿qué ocurre? ¿Por qué? El padre tiene que ver con la vida. La madre tiene que ver con la vida. Porque en la medida que uno está en sintonía con la madre, está en sintonía con la vida. Pero el padre está relacionado sobre todo con nuestro lugar en la vida, nuestra función en la sociedad. Si una persona, por ejemplo, tiene miedo al padre, esa persona crece con miedo a la sociedad.
Pero no miedo. Pues no, por ejemplo, alteración. claro, ¿pero qué tipo de alteración? ¿Cuál? Por la misma de que con la madre, pero en padre. La misma que con la madre, pero en padre. Fijaos, os voy a poner un ejemplo de esto. Imaginaos una mujer. Claro, yo lo que voy a deciros ahora es una hipótesis, pero es una hipótesis que yo os aseguro que llevo 20 y pico de años trabajando con este sistema y lo he observado en muchísimas ocasiones. Una mujer, por ejemplo, que tenga un padre controlador, que no le deje respirar. Resulta que si indagamos en la memoria inconsciente de esa persona ha sido hombre en su vida anterior y ha sido un controlador. Por supuesto, esa información sale antes de que salga al padre controlador actual, Pero curiosamente ha tenido un padre en esa supuesta vida anterior, no un padre, no, él como padre, como hombre, se convirtió en un controlador. Tener en cuenta que todo lo que nos sucede para descondicionarnos de lo que nos pasó en nuestra vida anterior. ¿Qué mecanismo tiene la vida? Por ejemplo, en este caso, pues la persona nace mujer, ya no va a poder ser ese hombre controlador. No. Y además va a tener un padre, porque es su sombra, su parte masculina, que va a controlarla. ¿Para qué? Para que ese individuo o esa niña, en este caso, sea consciente, porque de eso se trata, de cómo afectó al mundo cuando la persona era un controlador. Son mecanismos que tiene el universo. ¿Para qué? Pues para tomar conciencia. Todo en realidad se resume a lo mismo. Y ese padre controlador puede tener un hijo que también sea controlador, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Sí, la historia se repite. La tendencia a repetir, igual que los bichos, igual que los animales. Lo que pasa es que tenemos esa conciencia para tarde o temprano reconocer qué es lo que está sucediendo. Y a partir de ahí, hacernos la pregunta que no se pueden hacer los animales. ¿Para qué está sucediendo? ¿Qué sentido tiene? Y ahí es cuando nos introducimos en una dimensión distinta de una realidad que nos tiene atrapados. Sí. Una pregunta, porque yo soy también la mayor de 5 hermanas. La mayor de 5 hermanas. Y con mi madre choco mucho. La veo un poco y choco hasta. Pero yo estaba intentando hacer mentalmente el ejercicio que usted decía de ponte a tu madre delante, y yo lo que veo en ella, lo que a mí me molesta, es que no le encuentro no puedo trasladarlo a como yo soy. No, tienes que trasladar. Yo no te he dicho eso, Yo lo que te he dicho es que los demás van a ver eso. ¿El qué, perdón? Que los demás van a ver eso, no tú. Porque como tú no eres consciente, lo inconsciente es no consciente. Por eso tienes espejos que te están dando luz. Vale, pero por poner un ejemplo, una cosa concreta. Sí. A mí hay algo que me molesta sobremanera, y es que mi madre es una persona apática. ¿La persona? Apática. Sí, vale. Es como... Un momento. Eso es un juicio. Yo ahora te pregunto, ¿qué ves en ella para verla apática? Pues veo que no tiene ilusión por nada. Ni por la... En consecuencia que está todo el día cerrada, todo el que no sale. Sí, hay que estar tirando de ella y tratando de ilusionar. ¿Y eso de verdad te molesta? ¿A mí? ¿Eso te afecta de verdad? Pues si te afecta es tuyo. Eso es mío. Claro, totalmente. Pero totalmente, no lo dudes, no lo dudes. O sea, eso es mío. Sí, que a lo mejor tú no lo reconoces porque a lo mejor tienes tus amigas, vas al baile o vas a tal, o haces 1000 actividades, pero compartirás tu vida con personas que para nada están en sintonía con esas actividades y te verán a ti apática porque no estás en sintonía con lo que a ellos les gustaría hacer. En un momento determinado, con la madre, no te vas, que es igual de tóxico, exactamente al opuesto, que sigue siendo igual de tóxico. ¿Cómo al opuesto? Si te quiere decir una madre que pase, y ahora tú como madre te puedes ir al opuesto, que sigue siendo igual de tóxico, las dos cosas.
Una madre que pase, o sea, por ejemplo, una madre que haya abandonado a una hija y esa hija que se vuelva una supermadraza. Exactamente, que los dos extremos son tóxicos. Puede hacerse, o sea, puede ocurrir esa luna y... Yo creo que las cosas suceden siempre en función de cómo uno juzga aquello que le haya sucedido. Vale. Posiblemente si esa persona ha tenido una madre que la ha abandonado y ella lo ha juzgado y se ha dicho que no va a tal, pues a lo mejor ella no está dispuesta a abandonar, pero la abandonarán a ella. Se encontrará con personas que la abandonarán. Incluso ese hijo, que claro, un niño no tiene respuesta, no tiene capacidad de respuesta, lo único que puede hacer es adaptarse al medio. Pues ese niño en principio se adaptará, pero a la mínima de turno abandonará a la madre y se irá. ¿Por superprotección? ¿Por qué? Claro. Porque no es casual que una persona viva el abandono de una madre. No es casual. Ahí hay un mensaje del universo. ¿Cuál es el mensaje? Porque normalmente esas personas, como tú muy bien dices, se vuelven luego unas supermadrazas. Pero cuando alguien se vuelve una supermadraza, lo que no entiende es que los demás, aquellos a quien protege o a quien pretende alimentar, sobrevivirán sin ella. No lo entiende. Pero el mensaje de quien tiene la experiencia de haberse quedado huérfana, por ejemplo, de madre, el mensaje ¿cuál es? Que tú sobrevives sin una madre. Porque esa es la obviedad. Si esa persona fuese consciente, si ella es consciente de que ha sobrevivido sin una madre, ya no va a perder el tiempo convirtiéndose ella en esta vida en una supermadre. Averiguará algo diferente de ella misma. Porque si no, lo que haces es utilizar al otro para llenar tu propio vacío. Y el otro te va a recordar que estás equivocado. Está hablando del tiempo de madres e hijas y los hijos. También se reconoce. Los hijos, tú no te olvides que tú eres hija. Tú eres hija. Antes de ser madre, entiéndeme, lo que te habrás dado cuenta es que en realidad los hijos, todos hemos sido hijos, somos víctimas de los desórdenes del sistema. Por supuesto, estamos hablando de los hijos, porque al hablar de la madre, hablamos de ella como hija también. Porque en realidad todos somos hijos. Sí, pero que estamos hablando de hija femenina y madre femenina. Y el hijo, la madre, o sea, un hijo mira a su madre de la misma forma y se repiten los comportamientos igual. ¿Y cuál es tu pregunta? Varón, que sea varón, que sea un varón en vez de una hija. No, es que no te entiendo, no te escucho bien, perdona. Que estamos hablando de madre e hijas, y yo digo un hijo, un varón. Ajá. El mismo comportamiento, tiene la misma... Lo mismo no. Vamos a ver, cada historia es un mundo. ¿Hay algo de tu hijo que te afecte? ¿Hay algo de tu hijo que te afecte, que te altere? Sí, bueno, sí, claro que hay. No, claro. Es que para observar un caso en particular hay que observar el caso en particular. Entonces, un hijo, bueno, claro, seguro que hay algo ahí. Seguro. Pues por eso yo te pregunto, ¿qué edad tiene tu hijo? 16. ¿Hay algo de tu hijo que te altere? Una cosa, dime una cosa. Ahora, a mí me ha venido una respuesta, ¿eh? Tenéis que entender una cosa, si haces la pregunta y observáis, inmediatamente viene una respuesta, porque el otro no existe. Y a mí me ha venido una respuesta, pero me gustaría escucharla, por si acaso me he equivocado. ¿Te puedo hacer una pregunta, una reflexión? Que parece que ¿Tú? le da igual las cosas. Que le da igual las cosas. A mí la respuesta que me ha venido, ¿sabes cuál es? Que es prepotente. Pues sí, le da igual todo. Él está por encima de todo lo demás. ¿A ti te afecta eso? Los hijos normalmente son elementos compensadores. Si tú tienes un hijo con mucho desorden, con 16 años, lo normal es que tenga un cierto desorden. Yo tengo una hija de 17 y flipas. Claro. A mí me afecta por lo que le afecta a él, pero no a mí directamente. ¿Si a ti no te afecta?
Me extraña, que no te afecte. Hombre, sí la afecta, pero quiero decir que me afecta más por lo que veo que le está afectando a él, por las consecuencias que le trae, de que todo le da igual. Mira, yo te digo una cosa, normalmente los jóvenes que tienen una leonera en la casa, en su habitación, porque normalmente es su habitación, que tienen como una leonera, lo mejor que uno puede hacer con la leonera es cerrar y dejar el bicho dentro. Llega un momento que el mismo bicho, se da cuenta de que la jaula huele. Y el mismo bicho, porque si no, como te metas en la jaula, el león te va a morder. ¿Tenéis alguna pregunta? Voy a ver si puedes explicarme. Yo antes dije que el mismo comportamiento, la misma historia que vivieron mis padres o que yo recuerdo de niña, la he vuelto yo a vivir de mayor. Pero cuando una persona ya se da cuenta de sí, pero si esta es la historia de mis padres, la ves, la has reconocido, pero ya tengo a mi padre y a mi madre, y ya los dos han fallecido, ya no los tengo delante, ya no los juzgo. No los tienes delante, pero es que no hace falta tenerlos delante, porque nunca han estado delante, siempre han formado parte de ti. Lo de afuera no existe, da lo mismo que estén fallecidos. Yo he usado la palabra delante en la que usted ha estado hablando, sino porque yo he visto la historia y yo ya no he utilizado la palabra de culparlos a ellos de que la historia se ha vuelto a repetir. Que por qué se ha repetido, me he preguntado por qué se ha vuelto a repetir la historia. Primero, se ha vuelto a repetir porque es inevitable. Acordaos, la tendencia compulsiva. Que se vuelva a repetir, por ejemplo, en mi hija o en mi hijo. ¿Qué hago para cortar yo? Ahí vamos, ahí vamos. ¿Te puedo preguntar cuál es el caso concreto? Dame una palabra. ¿Qué es lo que te afecta? ¿Qué es eso que tú has visto tan claro que tienes tendencia a repetir? ¿Qué es? ¿Qué palabra le pondrías? Es muy importante darle nombre a lo que nos sucede. Porque si no, el inconsciente de verdad que anda a sus anchas. En la ambigüedad anda a sus anchas. Tienes que darle nombre. ¿Qué es lo que tú, al verlo en tu madre, a ti te afectaba, te alteraba? Mira, si a mí no me afectaba, ahí lo que yo quería ir. A mí de ella no me afectaba nada. Y de mi padre sí me afectaban algunas cosas. Pero luego, cuando yo ya he crecido, digamos, y he visto todo en conjunto, yo hace un año dije, para que mi padre se comporte así, yo no lo he juzgado, sino he dicho, ¿qué le habrá tenido que ocurrir en su vida para él tener ese comportamiento? Es lo que yo me pregunto. Bien, pues. Verás, que no lo ¿Y por qué no te preguntas qué es lo que habrá sucedido en ti, en tu existencia, para tener el padre que has tenido y no otro? Porque ahí, si tú te observas, estás asumiendo o adoptando un papel paternalista hacia tu padre. Obsérvalo. Como que le perdonas, tal, lo comprendes, porque vaya vida que tiene que haber tenido para... Estás alterando el orden. Entonces, la siguiente, si yo estoy con mi padre diciendo qué habrá ocurrido para que él se comporte de esa forma, estoy utilizando el papel yo de... ¿Te puedo preguntar de qué forma? ¿Qué nombre le pondrías? No, pues eso sí que no... Vale. Cuando ha fallecido he dicho se acabó la historia. Pero sí, por ejemplo, yo no pienso, digo, ¿qué habrá ocurrido para que él se comporte así? Y me está usted diciendo que es que estoy actuando como forma paternal. Entonces, ¿qué tengo que hacer? La otra opción que es... Ya, pero si tú no me dices, sí. Yo no puedo. Yo no puedo en la ambigüedad sacar conclusiones, porque tendré la sensación de que la respuesta es ambigua. No puedo. Hay que conocer el nombre, la patología para averiguar, en fin. Miedo. Miedo. ¿Miedo que te genera él o miedo que le generas tú? Yo no sé si le genero miedo. No, ¿qué ves tú en él? ¿Qué ves tú en él para miedo? A mí sé que me producía miedo. ¿Alguien que te invade? ¿Que te quiere, que no te deja crecer? ¿Qué? Pero él no me ha dejado crecer porque ese miedo estaba ahí.
Bien, y ahora sabiendo eso, ¿tu pregunta cuál sería? Verá qué hago yo cuando ya he visto todo lo que estoy planteando ahora. Vale. ¿Estás casada? Para no transmitírselo, ¿Estás porque casada? no quiero que viva mi hija ni mi hijo la misma historia que se vuelve a repetir. Estás hablando de tu hijo, estás hablando de tu hija, pero no estás nombrando en ningún momento a tu pareja. Es que no la tengo. Bueno, a lo mejor gracias a que has tenido el padre que has tenido, tú ahora reconoces que tú sola, sin ese hombre, pues puedes. ¿Por qué? Porque si tienes ese hombre, ya eres consciente de que el hombre en sí mismo, esa parte masculina tuya, no te dejaría crecer. Ahora, lo ideal, ¿qué es? Pues que tú puedas tener una pareja y que esa pareja no que te deje crecer, no, sino que tú te permitas crecer aún a pesar de esa pareja, porque el otro no es responsable de que no crezcas. Claro, es lo que yo he llegado ahora, he dicho, ahora voy a crecer yo y cuando crezca igual aparece una pareja. Antes de esta es la conclusión que yo saco antes de bueno, puede estar bien, pero yo te sugiero que antes de que salgas afuera a encontrarte esa pareja, que tengas una mirada consciente sobre tu padre. Porque si tú tienes un padre que te ha generado miedo, la vida lo que te está diciendo es: quien tiene miedo a salir al mundo eres tú. Quien tiene miedo a asumir sus responsabilidades eres tú. Y a lo mejor las escudas o las escondes responsabilizándote en exceso de tus hijos. Ahí, si te fijas, te conviertes en el padre también de tus hijos. Si tú tienes una imagen de tu padre que te ha hecho una cosa que te da miedo, obsérvate, porque acabarás haciendo algo a tus hijos que le darán miedo. ¿Por qué? Porque en realidad nunca has visto a tu padre, has visto una parte de ti. Si tú eres de verdad consciente de eso, tú a tu padre lo miras y le das las gracias por el miedo. Y ahí deja de darte miedo, porque como sabes que es una parte de ti, y ahí ya te liberas, ya no tienes por qué reproducir el proceso fuera. Claro. Entonces, por ejemplo, yo antes de fallecer le dije, te perdono, lo siento, o sea, el perdón. Debe de haber echado el perdón, tenía que haber gracias por lo que me has dado. Fijaos otra vez. ¿Quién perdona a quién? El grande al pequeño. Perdona quien se siente con la fuerza, con el derecho, con el tal para poder perdonar. Perdonan los dioses aquí, ¿o no? No hay movimiento sanador perdonando a tu padre, no lo hay. O te perdonas a ti por haberlo juzgado, o te vas a encontrar con hombres que repitan, que se mantendrán fieles a ese patrón. Y si no te los encuentras, porque no sales y porque no quieres y porque te da miedo, tu hijo se convertirá en tu padre. Te lo firmo ante notario, ¿eh? De verdad. ¿Por qué? Porque en realidad ni estarás viendo ni a tu padre ni a tu hijo, estás viendo una parte de ti. Y hasta que no la reconoces, la vas a crear, porque eres Dios. Eres un sol. Todo lo que ves es tu luz. Yo quería preguntarte sobre todo esto que estás diciendo, cuando las emociones las siente con alguien que no es de la familia, a veces pues un amigo o alguien del trabajo, un compañero. Normalmente las emociones que se generan en ámbitos emocionalmente aparentemente no demasiado estrechos son de aviso. O sea, lo que sucede con amigos o en el trabajo te está avisando de lo que está sucediendo en otra área, pero que no te estás dando cuenta. Y o te está sucediendo o estate atenta porque te va a suceder, pero en nada, en 40 días. Claro. Por ejemplo, imagínate un trabajo en donde empiezas a tener problemas de valoración. Tú trabajas mucho y te valoran poco. Pero si eso hay así, ¿cuánta gente trabaja y no se siente valorada? Así. ¿Cuánta gente tenemos la autoestima por los suelos? Así. Si tú tienes la autoestima, si tú no te valoras, ¿cómo te van a valorar? Si el otro no existe. Entiéndeme. Pero si tú empiezas a tener problemas por eso... Te explico, no va por ahí. Va por el hecho de que yo sí hago lo que tengo que hacer, pero es como sabotear lo que haces. ¿Cómo? Sabotear lo que haces para que... o hacerte creer de que no estás haciendo lo que tienes que hacer exactamente.
¿Con qué? Boicoteando tu trabajo. Boicotear el trabajo. ¿Con qué objetivo crees que hacen eso? Ni idea. Bueno, es que tiene... No, tiene que haber un objetivo o alguien que sea el generador de eso. ¿Es una jefa, un jefe? Es una jefa que no era jefa, que ha pasado a ser jefa. ¿Tú tienes hermanas? ¿Tú tienes hermanas? No es hermana. ¿Perdón? No es hermana. Dos hermanas. No, tengo 5 hermanos. Hermanas, mujeres. Mujeres 4. 4 mujeres. Es que a mí esto me ha resonado a mí algún conflicto no resuelto con alguna de tus hermanas. A saber, ahí uno tiene que estar atento. Yo creo que la vida, el juego de la vida es la observación. Entonces, si tú tienes un conflicto con una mujer, tú tienes que preguntarte dentro de tu sistema de origen dónde hay un conflicto con una mujer no resuelto. Y gracias a ese conflicto, quizás entres en sintonía con la persona y con el conflicto no resuelto y pendiente. Porque si no es muy fácil juzgar a esa persona y echarle la culpa de que te está boicoteando. No, tú te estás boicoteando. ¿Dónde te estás boicoteando tú? No, era porque yo hacía ciertas cosas en ese trabajo, tenía una cierta libertad para moverme y hacer determinadas cosas, y ahora lo está restringiendo todo eso. Me da la sensación de que te estás quedando viendo el dedo, pero sin mirar donde te señala el dedo. ¿Sabes? Bueno, a veces, hombre, entender que son casos que hay que mirar. La única persona en realidad que tiene la respuesta a eso eres tú. Entonces, yo ahora permíteme, ¿cuál sería tu pregunta? ¿De todo eso que has expuesto? ¿Cuál es? Que no entiendo en la situación esa. Ya, pero ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué ocurre eso? Claro, porque digo, yo pienso, esta mujer está para allá. ¿Ves que cuando Eso está para allá. Y ya está, y digo yo, bueno, pero no quiero... Mira, en el por qué como pregunta hay una tendencia a señalar al otro, a responsabilizar al otro. Tienes que preguntarte para qué. ¿Para qué te pasa eso? Tú pregúntate eso y vete a trabajar el lunes y observa qué pasa y tú verás que la vida te da respuestas. Es algo alucinante. Bueno, ¿tenéis alguna pregunta? Bueno, la idea era simplemente eso, explicaros un tipo de... Que todo lo que generamos nosotros mismos. Pues eso mismo. Resumen, esa es un poco la idea, ¿no? La idea era que entendamos eso, que sobre todo que sepáis, para que al menos no digáis que no lo sepabais, que no lo sabíais, que existen herramientas, hay muchas, pero yo lo que intento es mostraros una. Hay una herramienta llamada astroanamnesis que os ofrece esos mapas. Os ofrecen mapas que os permiten obtener esa información. Yo tengo una pregunta. ¿El tercer mapa de dónde sale? ¿La tercera? El tercer mapa. Sí, mira, por ejemplo. Hemos hablado de... ¿Tú qué día naciste? ¿Qué? ¿Qué día naciste? El 10 de julio. 10 de julio. 10 de julio. O sea, tú tienes el Sol a unos 17 grados de Géminis. Perdón, de Cáncer. Bien. Tu Sol a 17 grados de Cáncer es tu carácter, representaría tu carácter, tu personalidad. ¿Qué es un carácter? Una personalidad que tiene tendencia a refugiarse en el pasado, porque Cáncer es el pasado, y el grado 17 es un grado de esclavitud, es decir, una situación en la que uno ha vivido en el pasado y se ha quedado ahí atrapado. Si tú tienes ese Sol ahí, es porque en tu memoria inconsciente tienes tu referente inconsciente perdonadme un segundo, a 2 grados de Sagitario. El grado 2 de Sagitario es una memoria, estamos generalizando, bueno, entiéndeme porque por supuesto no tengo todo tu mapa delante. Estoy cogiendo como ejemplo un patrón de comportamiento general, ¿vale? ¿Me permites o no? ¿Sí? Vale, pues el grado 2, te decía, de esa vertiente inconsciente, es de alguien que cuando se fija un objetivo, se queda ciego y no ve nada más que ese objetivo.
Es la ceguera que genera una fascinación, algo en lo que uno... ahí. Fijaos que si alguien tiene ese patrón inconsciente, ahora es fácil con tu personalidad cáncer que tú, entiéndeme por favor, que te quedes atrapada en una situación del pasado, porque en realidad al hacerlo continúas con la fijación, o es eso o no es nada. Ahí, eso es tu inconsciente. Tú me preguntabas por un tercer mapa. En ese tercer mapa tú no eres cáncer, no tienes tu memoria inconsciente Sagitario. En esencia eres Géminis. ¿Qué significa Géminis en esencia? Primero significa lo que tú has tenido que reprimir. ¿Para qué? Pues para convertirte en la cáncer. Para convertirnos en lo que somos hemos tenido que reprimir lo esencial. ¿Qué es Géminis como elemento de represión? La capacidad, entiende que es un elemento reprimido, para obtener una compensación equitativa en aquello que tú ofreces. Tú das 3, pero yo te doy espacio y tú me das 3. No, tú has reprimido esa capacidad. Y has reprimido además posiblemente tu capacidad para tomar decisiones al respecto, incluso una vez que tú eres consciente de la situación. Porque Géminis también representa la capacidad para tomar decisiones. Entonces, la parte virtuosa de ese Géminis, para reconectarte con toda esa historia, tendrías que volver a tu Géminis, es decir, a tu niñez. Y reconstruirla. Y a partir de ahí, crecer, darte permiso a tu niña para observar la realidad con más optimismo, con más alegría, con más confianza, en fin. Entender que es una perspectiva general. Hay todo un mapa que obviamente permite adentrarnos en matices más concretos. Yo creo que lo he hecho. ¿Perdón? ¿Perdón? Es que yo siento que lo he hecho. Lo ha hecho. El renacer y el volver al origen y verlo todo. Yo no me siento atrapada haciendo un comportamiento y no viendo el resto. Yo no siento eso. Bien. Mi vida ha cambiado de dirección varias veces. Claro, tu vida ha cambiado varias veces y no tienes tendencia a repetir esas veces, ¿no? No. Vamos. Me parece muy bien. ¿Y eres feliz así? Pues si eres feliz. Yo ya te digo, virgencita, que me quede como estoy. Claro, si tú eres feliz, de verdad, ni tocarlo eso, ni tocarlo. Pero tú tienes niños pequeños, ¿no? Tengo una hija con 19 y un niño con 16. Esos niños han sido pequeños. ¿Qué? Han sido pequeños tus hijos, ¿no? Hombre, Claro, habría que preguntarle a tus hijos cómo han vivido eso contigo, cómo han vivido la situación. Pero eso ya meternos en terreno personal, no nos vamos a meter ahí ahora, por supuesto. Sí. Tú comentabas al principio de que la parte de nuestra vida anterior, tanto el consciente como el subconsciente, lo que era el 5% de consciente en la vida anterior, ahora es el 95%. Sí, señor. Pero además ese subconsciente también está formado por el momento de nacer, ¿no? Por el momento de nacer. Vamos a ver, del momento de la gestación tú ya estás recibiendo información de transgeneracional, ¿lo sabes eso? Pero la cuestión es, ¿por qué tú estás recibiendo esa información y no otra? Ya forma parte de ti. Quiero decir, yo no sé si lo que me estás diciendo es que el momento de nacer y las circunstancias del parto afectan también en el desarrollo. Quiero cuando vienes a la vida, en ese momento dentro del universo te marca unas características, ¿no? Sí o sí. Te marca unas... ¿Sabes qué pasa? Que cuando escucho eso, me da la sensación que hay algo de fuera que te está marcando. Y yo no sé si es por el vicio que ya tengo, de que yo ya no veo nada fuera que me marque. Soy yo que estoy generando ese tipo de parto, ese tipo de situación, ese tipo de madre, ese tipo de... Soy yo. Sí, no, pero yo lo que quiero entender es las palabras tuyas. El subconsciente... Una cosa es el subconsciente y otra cosa es el inconsciente. Lo que tú llamas inconsciente, sí. Lo que has manifestado es que se forma de ese 5% de la vida anterior.
Claro, lo que en la vida anterior fue un 1 o 5%, ahora al nacer se convierte en el 95% inconsciente. Eso es. ¿Sí? Y ese inconsciente, además, no está caracterizado por ese momento del nacimiento, día, fecha y hora. Claro, por supuesto. Es que yo estoy intentando sacar estas conclusiones partiendo de que, pues, de la fecha de nacimiento de cada uno. Claro, ahí queda marcado precisamente. Lo que os sugiero es que como queda marcado y como hay unos mapas que nos dan esa referencia de lo que queda ahí marcado, arquetípicamente o simbólicamente, pues por supuesto, claro que sí. Pues no sé si he entendido bien la pregunta, la verdad. De que vas a llegar al fondo a través de ese momento del nacimiento, de lo que el momento del nacimiento marca en nosotros. Pero, ¿y lo que traemos arrastrando? ¿Cómo lo vemos? Pero es que el nacimiento es la consecuencia de lo que llevamos arrastrando, es uno. Me estás diciendo que por lo que yo he vivido en vidas anteriores voy a nacer en No lo dudes. Claro, porque ten en cuenta una cosa. Cuando tú naces, lo que tú ves... Vamos a ver, tú puedes nacer en una familia con 5 o 10 hermanos. Tú le preguntas a esos 10 hermanos, una vez adultos, que te hagan una descripción de tu familia, y sabes que cada uno te va a hacer una descripción completamente distinta, y es la misma familia, pero cada uno tiene una percepción diferente. ¿Por qué? Porque no vemos a la familia. Proyectamos en la familia nuestra propia información. Entonces, no sé si es eso lo que... Que se me queda en el aire cómo llegamos a lo que arrastramos por vidas anteriores. Por el estudio de astrología o lo que sea. Claro, el cómo llegamos. Entiendes una parte como yo personalmente he llegado es descubriendo y desarrollando un mapa, que es el mapa del inconsciente. Que esa es la característica y la peculiaridad de la astroanamnesis, que es lo que intentaba de alguna forma también compartir con vosotros. La astrología, es decir, la observación del firmamento del sistema solar es muy útil. ¿Por qué? Pues porque todo lo que está sucediendo arriba, si lo observamos, nos va a dar información de lo que nos está sucediendo aquí abajo. Entonces, claro, si tú ahora te mueres con una percepción subjetiva de ti y de la realidad, por supuesto que si vuelves a nacer, tu percepción subjetiva actual va a condicionar tu vida siguiente, porque lo que tú vas a ver va a ser una imagen invertida de la percepción que tú ahora tengas. Fíjate si te va a condicionar. Por eso es tan importante, dicen, morir sin apegos, morir en serenidad, sin apegos, para garantizarte una vida con situaciones no extremas también, porque si no, cuanto más apegado estés, por ejemplo, a un padre que te proteja y que te cuide, más nacerás en un entorno donde el padre te abandonará, o te violará, o te desprotegerá, o lo que sea, pero lo invertido a lo que tú esperabas. Que es tremendo. No sé si he contestado a tu... ¿Bien? Perdón, aquí venimos a pagar los karmas anteriores. ¿Y venimos a...? A pagar. No. Es que claro, lo de pagar... Explicarlo de otra manera. No es pagar. Vienes a descondicionarte. Aquí no hay culpables. A compensar. Aquí lo que somos víctimas. Ni siquiera compensar. No tienes que compensar nada. Nada que te hagas que sea con esfuerzo va a tener sentido en tu existencia. Nada. Pero como está diciendo, el invertido, si ha sido, por ejemplo, en la otra vida, pues... Mira, voy a poner un caso que la última vez que los puse me trajo problemas, pero me da igual. No, es verdad. Pero es un caso extremo, pero que me quiero preguntamos en una charla así como se supone que distendida. Una persona me preguntó, oye, ¿cómo justificas entonces, cómo se entiende un niño que se ha violado? Que dice que había sido violado antes el niño. No, claro. Sí. Claro. ¿Cómo va el universo cómo vas tú a ser consciente del daño que hace o que hacías tú cuando violabas? ¿Cómo? Pues cuando naces te encuentras con tu sombra y te violan. Aquí el que es violado tiene dos opciones: o enfadarse mucho con el violador y al final descargar su rabia como por violando. Claro, porque ahí se repite. O ser consciente, que es el sentido que parece ser que tiene la experiencia, el dolor que causa.
Si tú eres consciente del dolor porque te lo están causando, la próxima vez que sientas el impulso, por empatía, si la construyes, ya no le harás daño, porque eres consciente del daño que hace. Pero eres consciente porque eres capaz de alguna forma de integrar la experiencia, de hacerte la tuya, porque si la juzgas, vamos mal. No tiene que ver que el que ha sido violado en la vida anterior era un violador. La víctima era verdugo antes. Mira, en constelaciones familiares, ¿conocéis el sistema de constelaciones familiares? ¿Sabéis cómo se solventa un conflicto entre un violador y un violado? ¿Cómo se resuelve? Con un abrazo. Hasta que el violador y el violado no se abrazan, el conflicto permanece. Como el asesino y el asesinado, igual. Claro, porque el de fuera no existe. Bueno, yo creo que más o menos el concepto, luego puede parecer un tanto complicado esto, pero en realidad es tan sencillo que yo creo que de lo sencillo que es lo hacemos complicado, porque si viésemos lo sencillo y asumiésemos lo sencillo que es, tendríamos que asumir que tenemos que hacer algo con que es nuestra responsabilidad. Y eso a veces sabéis que cuesta un poquillo. Pero yo os sugiero que al menos observéis la realidad desde esa perspectiva que os estoy ofreciendo y luego que saquéis vuestras propias conclusiones. Y que el día que os apetezca adentraros a esa vertiente inconsciente, que sepáis que hay mapas que dan esa información. ¿De acuerdo? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención.